Uno. Bienvenidos a nuestro webinar. Bienvenidos a todos a este segundo webinar del mes de julio de Una Felizmente. Vamos a dar unos minuticos que estábamos ya entrando y para que ingresen todas las personas. Vamos a esperar hasta las 6:05 y mientras tanto, entonces vamos a dar un poquito de pinceladas de lo que hoy va a pasar en este webinar. Hoy voy a estar yo, Paola Casallas, más debajo de bambalinas, y Cristina Barbosa va a estar con ustedes. Entonces, ya Cristina les va a contar qué vamos a ver hoy. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por participar, por estar conectados con nosotras en nuestros webinars, que la semana pasada hicimos uno también. Bienvenidos todos. Con Paola hemos preparado una información muy valiosa que en estos momentos es muy relevante en la medida que las entrevistas se van a realizar mucho más virtuales. Entonces, hemos realizado talleres donde sabemos cómo presencialmente enfrentar la entrevista. Sin embargo, ahora hay muchas cosas o hay otras cosas adicionales a estas que debemos tener presente. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes una información muy valiosa que estamos seguros les va a servir para abordar estas entrevistas que seguramente van a empezar a salir, a surgir en su búsqueda laboral. Vamos a darles un minutico más a las personas que están conectándose. Quisiera que nos contaran quiénes están por el chat. Cuéntenos en qué momento están, si están en búsqueda de trabajo, qué es lo que están haciendo ahora en este tema con esta búsqueda de trabajo, mientras las empezamos en forma nuestro taller. Ahí Andrés nos acaba de escribir, Andrés Agudine nos acaba de decir que hola para todos. Andrés, si estás acá, nos gustaría saber si estás llevando una búsqueda de empleo, si has tenido una entrevista grupal, nos gustaría también conocerlo. ¿Listo? Entonces vamos a dar unos minutitos, ya solamente un minutito, y empezamos de una vez para generar y ser cumplidos con nuestro propósito, que es transmitir información. Listo. Bueno, vamos a dar un minutico adicional y ya empezamos. Entonces, para los que no nos conocen, mi nombre es Paola Casallas, directora de Una Felizmente. Somos una compañía que lleva ya 2 años y medio en el mercado y con la cual lo que hacemos es ayudar a las personas a encontrar empleos o a ejecutar sus emprendimientos por medio de un propósito que tenga que ver con sus dones y sus talentos. Lo hacemos por medio de ejecución de pruebas psicotécnicas, temas de entrevistas, hojas de vida y todo lo que tenga que ver con el tema de empleabilidad, pero partiendo desde un básico y es, ¿qué es para ti tu talento? ¿Cuál es tu talento? Eso es lo más importante para nosotros y a partir de eso, ya sabemos que si tú tienes un talento que está, por ejemplo, enfocado al detalle o un talento enfocado a comunicar, hacemos una búsqueda de empleo para que disfrutes de tu trabajo. Está comprobado ya con datos de medición de temas de felicidad, de que cuando uno hace las cosas que le gustan y en las que, digamos, tiene ese talento y ese don, pues obviamente se va a sentir completo y muy feliz. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Vamos a hacer algo muy, muy, muy chévere y es darle mucha información. Así que vamos a empezar ya con toda la información. Entonces, lo primero, como les contamos, quiénes somos nosotros. Segundo, vamos hoy a tener como siempre, un tema muy, muy especial. Entonces, hoy vamos a tener un regalo para ustedes y es un ebook completo, que es un ebook que desarrollamos ya hace un año, que viene actualizado con prácticas de empleo y de búsqueda y presentación de entrevistas virtuales. ¿Cómo acceder a él? En media hora van a encontrar una publicación en Instagram, en @unafelizmente. Cris, si puedes compartir de pronto el link o en el chat directamente, para que lo que hacemos ahí
es tener claro quiénes están participando y por medio de que se unan a @unafelizmente en Instagram y que comenten nuestra última publicación acerca de qué estrategias van a aplicar en la entrevista, van a estar participando. El concurso se va a realizar el día de mañana, así que sin más preámbulos, vamos a dar de una ya comienzo a este webinar. ¿Listo? Entonces los dejo con Cristina, quien va a estar con ustedes. Bueno, Pau, muchas gracias. Aquí en el chat les acabamos de escribir la cuenta de nosotros de Instagram para que por favor nos sigan. Y cuando estábamos definiendo con Pau qué tema íbamos a tratar esta semana en el webinar, pensamos muchas cosas, sin embargo creemos que el tema de las entrevistas, estamos muy convencidas de que el tema de las entrevistas es algo que es un momento importante en un proceso de selección. Es uno de los momentos en los que tú ya has presentado una hoja de vida, probablemente ya has realizado alguna prueba, te han hecho algún filtro y pues es el momento de brillar, es el momento en el que, bueno, ya me van a conocer. Antes, cuando las entrevistas eran presenciales, era un momento, digamos que tenso para las personas, siempre ha sido tenso. Sin embargo, ahora, por medio de la virtualidad, por todo este tema de la pandemia, donde seguramente muchas de las entrevistas se van a hacer online, se van a trabajar como estas. De hecho, nosotros en los procesos de selección que hemos realizado en esta época, hemos realizado el proceso online. Debemos tener las mismas consideraciones que teníamos cuando la entrevista era presencial y otras adicionales, ya que pues no tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Vamos a dividir este webinar, esta información en 3 partes. Antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Entonces, lo primero es que debemos prepararnos para las 3 fases de la entrevista. Debo preparar. 1. ¿Cómo debo prepararme antes de la entrevista? Bueno, ten presente tu hoja de vida, aunque ya el entrevistador lo debe tener porque ya te llamó, ya te contactó, debes tener tu hoja de vida en tu ordenador, en tu computador, lista, porque en algún momento te la pueden solicitar. Debes también, en el momento que te citen, preguntar el teléfono de la persona con la que te vas a entrevistar. Puede pasar que, como estamos usando la tecnología, se vaya la luz en tu casa o se vaya la luz en la empresa, se vaya el internet, no funcione y tú se apagó la pantalla y quedes plop y no tengas la oportunidad de avisarle a la persona con la que estabas hablando, pues, qué va a pasar, qué ha pasado en tu casa y cómo van a continuar con la entrevista. Entonces, no pierdas la oportunidad de seguir en el proceso por no tener la información disponible. ¿Qué otra cosa debes tener presente? El outfit. ¿Cuál es el outfit que vas a usar? En las entrevistas presenciales también lo tenías. Debes tener claro cuál es el vestuario, qué es eso que yo quiero proyectar con el vestuario que yo me voy a poner, los accesorios, el cabello, si uso barba, cómo me la voy a organizar. Debo tener todo el complemento. Ah, pero es que es virtual, entonces pues no me ven sino de aquí para arriba, entonces yo me visto de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, entonces más bien estoy con el pantalón de la pijama, con babuchas. Aquí los voy a invitar a que se pongan en modo trabajo. Cuando uno al cerebro le dice que de la mitad, de la cintura para arriba está organizadito y de la cintura para abajo está en pijama, adivinen qué va a pensar el cerebro. Es la más fácil, qué rico la pijama, estoy en descanso y seguramente no me voy a disponer de la mejor manera. Entonces, siempre, en cualquier momento, una entrevista, una reunión, así sea virtual, lo recomendable es que nos vistamos para la ocasión. Siempre estemos atentos con respecto al vestuario. ¿Qué más debo tener presente? El tema técnico. Yo debo revisar aspectos técnicos antes de empezar la reunión, la entrevista. No 5 minutos antes porque si no voy a estar angustiado,
de por sí la entrevista es un momento que le genera angustia, estrés a las personas. Imagínense que a los 5 minuticos yo me voy a conectar y resulta que me doy cuenta que no funciona el internet, que el micrófono no me funciona, que la cámara por alguna razón no está funcionando, que se cayó el wifi de la casa. Entonces, si yo un día antes, y ustedes van a decir, wow, un día antes es mucho tiempo porque el internet puede fallar justo en 5 minutos antes, sí. Pero si yo un día antes tengo previsto qué voy a hacer, entonces, ¿qué computador voy a usar? ¿Es un portátil? ¿Tiene batería? Si no tiene la batería, que yo tenga la conexión cerca en el momento y no que le diga, ay, espérenme un momentico que voy a ir a buscar y me voy a buscar la batería. Eso no es una buena imagen. Tengo que prever absolutamente todo y además eso va a mostrarle al entrevistador otras fortalezas que yo pueda tener. Wi-Fi, ¿me funciona el Wi-Fi? No, que si no me funciona en ese momento, ¿qué puedo hacer? ¿Será que mi vecino me ayuda y me presta su clave? O aprovechamos este tipo de aparatos que en este momento nos están ayudando mucho y tengo mi celular dispuesto para compartir mi plan de datos, si tengo plan de datos, e inmediatamente hago el cambio. Si yo hago eso, voy a mostrarle al entrevistador que soy una persona que rápidamente soluciona, que es recursivo y que está atento a las situaciones que puedan pasar frente a la entrevista. Entonces, para que lo vean que más que negativo o que tengo que hacerlo un día antes, pues me debo preparar. Ah, no tengo plan de datos, entonces debo tener un plan B, un café internet. Mira, se fue la luz, se fue el internet, pero dame 5 minutos, llego al café internet, ya he hablado con el señor del café internet. O sea, hay que anticiparse a todas las situaciones que nos puedan pasar. Que mi micrófono funcione y que además sea cómodo. Que yo no vaya a estar con el micrófono, sí, te escucho bien, o acá pegado con el micrófono así. No, ustedes necesitan estar tranquilos, relajados y que todos los implementos que ustedes están usando les funcionen. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa debo tener presente? ¿Por dónde me van a hacer la entrevista? ¿Por Teams? ¿Por Zoom? ¿Por Meet? ¿Por Webex? Ahora estamos usando una cantidad de plataformas y depende de los software que manejen las empresas, así les van a hacer las entrevistas. Entonces verifique que usted conozca, que usted sepa cómo activar el micrófono y apagar la cámara, que sepa cómo compartir pantalla. Probablemente le puedan, dentro del proceso de selección, le puedan decir, compárteme tu pantalla o mándame por el chat de la plataforma tu hoja de vida, aunque yo ya la tengo, pero mándame. Eso puede ser una parte del proceso, una prueba para identificar que usted conoce la plataforma o que usted ha intentado hacerlo. Este tipo de plataformas son gratuitas, así es que usted lo puede hacer con anticipación, lo que puede hacer es bajarla y buscar tutoriales. Ahora en YouTube uno encuentra tutoriales para todos, entonces lo puede hacer, puede identificar cuál es la plataforma y estar preparado para el momento de la entrevista. Y yo quisiera preguntarles, Cris, en este momento, en todo lo que han hecho, ¿qué plataformas han usado? Que nos cuenten en el chat qué plataformas han usado y que son muy comunes. Así que, sí, por favor, escríbenos para saber. De pronto podemos hacer una capacitación a futuro de alguna plataforma en especial. Entonces, por ejemplo, ahorita sé que se está usando mucho Teams, mucho Zoom. Hace poquito tuvimos ayer una presentación con Cisco. Meet, yo no he visto que estén utilizando mucho, pero seguramente para entrevistas sí. Entonces, quisiera que nos dijeran en el chat qué plataformas están usando para entrevistas para ver si en nuestros próximos webinars hablamos sobre una plataforma en específico. Listo, continúa. ¿Nos han contestado algo? No los he visto todavía. Faber Moreno, Diana Salas, Nora, Andrés, nos han contestado, nos han saludado. Hay muchos anónimos que han dicho cosas muy bonitas, pero no tenemos los nombres. Si los anónimos nos dicen los nombres, ahí los podemos nombrar. Listo. Ok.
Listo. ¿Qué otra cosa debo tener presente? El espacio. El espacio, ¿dónde me voy a ubicar? Escojan el espacio más bonito de su casa para ubicarse en la entrevista. Antes nosotros íbamos a la empresa, a las oficinas de la empresa y allá realizábamos la entrevista. Resulta que ahora prácticamente el entrevistador llega a nuestra casa, porque cuando yo abro la cámara, le estoy dando apertura al entrevistador a que vea lo que está, lo que tengo, lo que yo le quiera mostrar. Entonces, ahí debemos tener debemos ser muy cuidadosos con el espacio que yo voy a escoger. Lo que están ahora y lo que han identificado con todas las videoconferencias que desde la pandemia hemos venido teniendo todos es que el 60% del tiempo que yo estoy en una videoconferencia, estoy mirando lo que hay detrás de la persona que está hablando. O sea, ustedes en este momento seguramente están mirando en la pared. Yo tengo una pared blanca con un cuadro que hay acá arriba. Pero si yo tengo algo alrededor, allá atrás, que fueran libros, una biblioteca, no sé, otras cosas, estarían pendientes de eso. De hecho, a Paola y a mí nos pasó en estos días que estuvimos haciendo una asesoría de entrevista y la cliente estaba en un lugar hasta muy bonito porque era verde, se veía como un patio. Y la verdad es que nos distraía el arbolito que se movía, el viento. Esas son cosas que distraen. Entonces nosotros tenemos que manejar lo que tengamos detrás, porque eso es lo que hace que distraiga a la persona o que también vea cosas mías, el desorden, qué tipo de libros, qué pasa a la gente. Necesito tener claro eso, que la luz sea clara, que yo me vea. Si ustedes se hacen a contraluz, yo lo único que voy a ver es una sombra, entonces no les voy a ver la cara y eso hace parte de que a pesar de que la entrevista es por una cámara y la otra persona está detrás de la cámara, pues que yo vea realmente que hay algún tipo de conexión, ¿sí? Comunicar es más que hablar, es conectar con la otra persona. Algo también importante dentro del espacio es cuéntenle a la gente con la que ustedes viven que van a estar en una entrevista, para que no vayan a gritar, para que no se vayan a reír. Todos estamos en las casas y a todos nos ha pasado que llegó el mariachi, que sonó la pitadora, que sonó el citófono, probablemente. Entonces, pues son ruidos que ahora son muy normales y pues mucha gente, no sé si vieron esta semana que a una de las senadoras, la hija le hizo una pataleta y todo el mundo en la reunión la vio. Eso ya es normal en esta dinámica de teletrabajo. Sin embargo, pues ustedes pueden minimizar esos riesgos y avísenle a las personas con las que ustedes viven que tienen una entrevista, que van a estar más o menos una hora, que por favor le ayuden para que no haya mucho ruido. Si tienen mascotas, traten que la mascota no vaya a estar en ese momento en su casa, porque normalmente no ladra, pero justo en el momento de la entrevista le va a ladrar. Entonces, tengan cuenta, son pequeños detalles que a ustedes les ayudan para que no vayan a estar estresados ustedes o incómodos porque el perro ladrando y usted aquí intentando responder, pues va a ser incómodo, entonces prevea todo ese tipo de cosas. Ojo, algo muy importante dentro del espacio, no vayan a realizar la entrevista en su habitación y menos que se vea la cama y además desordenada. Ojo que esa es la imagen que ustedes van a presentar. Ahora, si definitivamente me toca en la habitación, porque aquí es donde estoy más encerrado, más en silencio, donde puedo hacerlo, pues que por lo menos no se vaya a ver la cama, ¿sí? Pueden poner un espacio en blanco, no importa que no tenga decoración, si tiene decoración bonito, pero recuerden que eso es lo que se la va a pasar viendo el 60% del tiempo la persona, entonces traten de que sea algo agradable. Y aquí, Cris, nos están diciendo, respondiendo a las preguntas, ¿qué plataformas están usando? Dijeron mucho Skype, Google Meet, Zoom, alguien nos dijo también Teams, y respondiendo también a qué espacios están usando o dónde te has ubicado para entrevistas virtuales, nos dijeron, el lunes tuve una entrevista, unas pruebas de conocimientos
enviaron al correo cuando teníamos la cámara encendida en Teams. Hace un mes tuve otra entrevista en una empresa también por Teams. Skype, bueno, nos dijeron de los espacios también en el cuarto de estudio y sala. Ojo también con el orden, ¿no? Si están en cuartos de estudio a veces hay mucho desorden, entonces siempre que tengan, lo que dice Cris es verdad, un espacio que entre menos tenga, digamos, menos distracciones tengan, mucho mejor. Si escojan un lugar súper bonito que también hable bien de usted. Bueno, ¿Listo? alguien está escribiendo, bueno, hay algún ruido, algunas cosas, en la entrevista puede pasar. Cuando yo sé cómo, mientras la persona me está haciendo la pregunta, yo puedo poner en silencio para que no escuchen o decirle, no hay ningún inconveniente, o sea, siéntanse también tranquilos de esto es nuestra nueva normalidad y pues seguramente vamos a encontrar ruidos de pronto que se presenten. Bueno, eso es antes. Entonces, mire que antes nosotros no teníamos que estar pendientes de todas estas cosas cuando la entrevista era presencial. Pero resulta que ahora sí debo tener eso de Cris, presente. antes de que pases, Fernando nos está diciendo que la cama, el espacio para presentar él es como en su habitación y que se vería la cama. Que entonces en esos casos, ¿qué haría? Lo más recomendable es que no se vea la cama. La verdad te digo, Fernando, que yo he tenido entrevistas donde la persona, a veces hay personas que tienen su escritorio en el cuarto y se esconde la cama. Trata de cambiarlo, trata de, por lo menos en la entrevista, que no se vea la cama porque no es bueno, o sea, no se ve bonito, no es agradable uno entrevistar a una persona donde el fondo se vea la cama porque a mí me ha tocado y no se ve bien, no se ve bien. Y lo que recomendamos es que se vea una pared atrás o que se vea una biblioteca, algo diferente. ¿Sí? De hecho, o sea, se pueden ver las puertas del closet, si es el caso, pero que la cama no se vea. Sí es aconsejable la pared blanca sin nada. Mira, pues yo tengo aquí una pared, tengo algo acá arriba que ustedes no ven, pero es preferible una pared blanca porque eso te hace neutral, o sea, y además te ves mejor. Entonces sí lo puedes hacer. Comedor contra la pared para evitar el paso de la familia. Sí, Nora, esa puede ser también una opción. Importante, si estás en el comedor y hay personas que van a pasar, pues cuéntales que en ese momento tú estás en entrevista, porque a veces uno ve que pasan por detrás y como que miran y hacen así, y pues estás en una entrevista y la idea es que no se vaya a ver ese tipo de situaciones. Pues por eso es recomendable contarle a tu familia. Bueno, eso fue antes. Ahora, listo, llegó el momento de la entrevista. Recuerden que la primer imagen es lo más importante y esos primeros segundos son importantísimos para conectar con la persona con la que yo voy a hablar. ¿Sí? Son súper vitales. Entonces, antes de ustedes encender la cámara y conectarse con la persona, revisen cómo se ven. Es muy desagradable cuando uno entra, hola, ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo estás? Y yo estoy ahí peinándome, organizando, o estoy aquí haciendo esto, o no ven a nadie. Ese tipo de cosas no es bueno. Entonces, cuando ustedes ya se vayan a conectar, por eso hay que hacerlo con anticipación, 5 minutos antes, conéctense, revisen todo, mírense en la cámara cómo se ve, que el pelo no se le vaya a parar, que todo se vea bonito el entorno. Bueno, cuando ustedes ya se conecten y ya aparezca la persona, no se queden callados, no digan, bueno, hola, aló, ¿me escuchan? ¿Aló? No es bueno. Preparen una frase de entrada, una frase con energía, que los vean, sonrían. A veces a las personas se les olvida porque obviamente estamos frente a una cámara, que sonreír nos cambia la cara completamente. Entonces preparen una frase como, hola, soy Cristina, ya estoy lista para la entrevista, ya estoy preparada. Ya eso hace que usted empiece con energía y que la otra persona, la imagen que tenga es, wow, tiene energía, está bien, tiene toda la actitud para recibir esta entrevista. Preparen esa pregunta, preparen ese inicio de la entrevista. Nuevamente, nuestros amigos los celulares nos ayudan a grabarnos, pues podemos grabarnos y podemos mirar cómo nos vemos, si está bien, si nos gustó, cómo lo hacemos. Yo, por ejemplo, muevo mucho la cara, entonces pues yo trato de organizarme o muevo las manos, mirar qué es lo que realmente para ustedes es lo que más resuena.
Aquí deben tener presente nuevamente la luz, el ruido, la sonrisa es algo muy importante. Y algo que también es muy importante y que aquí les quiero hacer una pregunta y espero que por el chat me contesten. Es muy bueno decir hola, dice Nora, sí, lo puedes decir, o si tú eres mucho más formal, puedes decir buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Ana Cristina Barbosa, ya estoy lista para la entrevista, pero también el hola funciona. Cuéntenme ustedes cuál es esa palabra que le resuena. ¿Ustedes saben cuál es esa palabra que resuena más en el cerebro y que a nosotros nos gusta escuchar más? Quiero leerlos por el chat. ¿Cuál es esa palabra que resuena más en nuestro cerebro y que nos gusta escuchar más a nosotros? Cuéntenme. Entonces, ¿qué nos han escrito? Nos han escrito aquí, siguen con lo de las plataformas, nos dijeron, bueno, Anónimo, no sé quién es Anónimo, escribe, porque acá lo veo como Anónimo, si te logueaste así, nombre y tu pregunta. Cuando le preguntan que por qué se presenta la convocatoria, bueno, entonces ya le dije a él que ya íbamos con preguntas claves. Y acá no nos han contestado aún. Por favor, piensa y escríbanos cuál es esa palabra que más a uno le resuena. Nos gustaría escucharlos. Acuérdense que acá no los estamos jugando. Este es un espacio libre de equivocaciones. Para eso estamos nosotras, para que ustedes puedan decirlo todo. ¿Listo? Entonces decía, gracias. Es mi palabra. Todos, gracias. Elizabeth dice que le gusta la palabra gracias. Gracias. ¿Qué palabra te gusta a ti? Que no solamente se usa en el contexto de entrevistas, sino que es lo que más a nosotros nos gusta escuchar. Bueno, vamos a dar un minutito, no sean tímidos, escríbanos. No sean tímidos. Hay algo que a nosotros nos gusta escuchar mucho, a todos, porque todos lo tenemos. De nuevo, gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, Cris, ¿cuál es esa palabra? Esa palabra que resuena mucho en nuestro cerebro y que nos gusta escuchar es nuestro nombre. Cuando a mí me dicen, hola Paola, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Yo digo, wow, sabe mi nombre. Qué bueno, y eso me hace sentir bien. Al cerebro le gusta cuando tú escuchas que alguien dice tu nombre. Entonces, cuando yo voy a empezar la entrevista, acuérdense del nombre de la persona que las va a entrevistar. O sea que durante el proceso de la entrevista ustedes puedan involucrar respuestas. Sí, Carolina, lo que tú dices es muy cierto, o estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Pedro. Bueno, te cuento, Claudia, que mi mayor logro fue cuando yo escucho, estoy conectando. Acuérdense que necesitamos conectar con esa persona que está al otro lado a través de una pantalla. Y eso es lo que nos ayuda. Estos pequeños detalles son los que nos ayudan a identificar cómo voy a lograr pues ser diferente en la entrevista y lograr tener mucha mayor empatía con esa persona. También nos están diciendo acá un buen y sonriente saludo. Y María Fernanda escribió la clave de con mucho gusto. Bienvenido, John Valencia. Con mucho gusto me hace acordar a Diomedes. Con mucho gusto. Después, además de saber el nombre, hay otro tip o algo que ustedes deben tener muy presente ahora que está siendo virtual, todo este tema virtual, y es cuál es esa expresión corporal que nosotros vamos a manejar. Siempre ha sido muy importante, tanto en la presencial como en la virtual. Entonces aquí les quiero mostrar esta imagen. ¿Ustedes qué les parece? Cuéntenos qué les parece esta imagen que Pau nos va a pasar, donde, ¿cómo ven a esta persona? ¿Ustedes creen que su expresión está adecuada para una entrevista? Cuéntenos cómo vas. Aquí vamos a empezar a preguntarles muchas más cosas, porque esa es la manera que tenemos de que ustedes aprendan, en la medida que todos preguntan, que interactuamos, que nos contestan, así nosotros podemos saber. La única manera de aprender y de hacer cosas diferentes es a veces equivocándonos o aplicándolas y haciéndolas muchas veces. Entonces, aprovechemos este espacio que nosotras estamos abriendo para que nos cuenten cómo ven. Quiero que me digan esta imagen que ven, ¿creen que es adecuada para una entrevista? ¿Alguien, Paola,
mi nombre es Paola y está preguntando, ¿se debe tutear o no? No se debe tutear. No se debe tutear. Tú tuteas cuando ya estás en confianza con una persona. Antes, no, y menos en una entrevista. Entonces, no, Nora dice, no, está aburrido, no, no muestra desinterés. Adriana se ve aburrido y poco motivado. Mal lenguaje verbal, se ve triste, no verbal, perdón, o cansado, exactamente. No es la manera de presentar una entrevista, la postura es importante. No porque se ve aburrido, efectivamente. Posturas como esta hacen que yo diga, uy, esa persona está súper aburrida. Hay que tener mucho cuidado con la expresión corporal. Siempre que vayan a una entrevista, ya sea presencial o virtual, siéntense cómodos, que ustedes pongan los dos pies en el piso, pongan la espalda recta y se sienten cómodamente. Si llevan algo en las manos, pónganlo a algún lado para que sus manos estén tranquilas. Siempre muestren las manos. Claro, virtualmente, si yo aquí estoy moviendo las manos y ustedes no se dan cuenta, no la ven, pero yo, si quiero que la vean, trato de subir las manos para aquí. Lo puedo hacer en momentos, no siempre tengo que hacerlo y ojo, no debo estar haciendo este tipo de cosas que hacen que tape la cara. Como es virtual, también debo tener muy presente lo que es mi expresión facial, porque aquí se va a ver mucho cuando yo o miro para abajo, o miro para arriba, o estoy aquí contestando y alguien entra y me pregunta, pues se ve que estoy mirando hacia otro lado. Cuando el micrófono, sí, sí, claro, no sé, todo se mueve, o a veces las mujeres cogemos y hacemos esto, sí, empiezo a contestar de esta manera. Esto no es adecuado. O Y los que Cris, usan gafas, cuéntame. sí, los que usan gafas, dilo. Los que usan gafas que se la pasan haciendo eso todo el tiempo. Entonces, traten de no tocarse mucho la cara. Aquí funciona como el coronavirus, no se toquen mucho la cara, pero es porque se va a ver, se ve mucho, no se ve limpio y lo que necesitamos es que ustedes se vean amables, que sonrían, que conecten. Recuerden que la cámara está aquí, no está en la pantalla. Uno normalmente se ve en la pantalla y es muy raro, pero la cámara, la persona lo que ve es cuando yo miro la cámara, ¿sí? Se nos olvida, a mí me pasa, entonces me estoy viendo en la cámara, pero resulta que ustedes me ven mirando para abajo y no mirando la cámara. Entonces, recuerden ese tipo de cosas porque podemos de vez en cuando conectar para que la otra persona vea que yo estoy mirando la cámara y estoy como intentando mirar sus ojos detrás de la cámara. ¿Ibas a decir algo, Pau? Sí, entonces acá nos estaban diciendo esa primera imagen, acá mientras como tenemos un delay de un tiempito, entonces quiero que nos vayan diciendo cómo les parece esta segunda imagen, si es adecuada, y voy a ir hablando sobre esa imagen que vimos anterior. Entonces decían, no, está aburrido, muestra desinterés, se ve aburrido y poco motivado, mal lenguaje no verbal, se ve triste y cansado, no es la manera adecuada para presentar una entrevista, la postura es importante, no porque se ve aburrido y no está vestido adecuadamente, claramente está súper informal. Liliana me dice no es adecuado, Dayana no refleja empatía, María Fernanda no se ve despreocupado, demasiado relajado. Y la nueva imagen, entonces lo que les decimos es que con esta nueva imagen, díganos qué les parece. ¿Ustedes creen que esto es adecuada esa nueva posición? ¿Sí? Acá dice, no, se le nota que está aburrido y sin gusto por querer estar, parece que no le interesa. Y finalmente Elizabeth nos dice, no debería ser, pero las entrevistas virtuales, que son tipo assessment, las manos al ser tan extensas, se vuelven complicadas de manejar y a veces te distraen. Y las manos y la cara se ven así. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Ok. Faber contesta porque la mayoría de las entrevistas los entrevistadores no se dejan ver, deberían dejarse ver. Faber, deberían, porque eso es parte. Yo, por ejemplo, no puedo entrevistar a alguien que no vea cómo me doy cuenta de su expresión, de cómo contesta, de cómo está. De verdad, esto que les estamos diciendo es lo que nosotras evaluamos cuando entrevistamos a alguien. Entonces, no debería ser así. Bueno, Nora nos contesta que se ve amable, interesado, tranquilo y sonríe. Bien, ya se ve ya demasiado relajado. Bueno, pero digamos que esta imagen muestra a una persona un poco más formal, miren que tiene una chaqueta, un saco, se ve mucho más agradable,
Pero hay algo que no debe hacer, que no está bien en esta foto. No está bien. Y es tener la mano aquí. Aunque se ve que está más amigable, más interesado en lo que le están diciendo, el tener la mano aquí tampoco es bueno. O el taparse, o el hacerse esto. O sea, lo que les decimos, la cara no se la deben tocar. Claro, justo en el momento de la entrevista me pica, me rasca, prepárense. O sea, la entrevista hay que prepararla. Todo eso que les estamos diciendo requiere una preparación consciente, que efectivamente voy a estar en una entrevista y necesito verme perfecto, porque es el momento de brillar, ese es el momento en el que yo voy a brillar. Ok, después de la expresión, listo, yo estoy en la entrevista. ¿Qué debo preparar también? Pues las preguntas. ¿Cuáles van a ser las respuestas que yo le voy a dar a esas preguntas que el entrevistador me va a dar? Ya sea virtual o presencial, la entrevista yo tengo que preparar. Y seguramente pues hay muchas preguntas que ya sabemos y parte de lo que las personas que participen en el concurso, el que se gane el ebook va a tener una cantidad de preguntas con sus respectivas respuestas y las razones, o sea, por qué se hacen, qué es lo que medimos en estas preguntas. Aquí vamos a tocar algunas, no todas, pero por ejemplo, aquí queremos que ustedes nos compartan ante esa pregunta de quién eres, esta respuesta de yo soy Pedro, tengo 35 años y más de 10 años de experiencia, ¿es suficiente? Cuéntenos cómo ven esa respuesta a esa pregunta. Esto es parte del ejercicio que nosotros hacemos en nuestras asesorías y la retroalimentación que le damos a las personas que están con nosotros. Esto es muy valioso porque cuando ustedes van a una entrevista, saben que les fue bien porque quedaron en el proceso y les fue mal porque no quedaron, pero no saben en qué se equivocaron en el proceso de la entrevista. Entonces, esto hace que ustedes empiecen a revisar cómo lo están haciendo y empiecen a hacer los ajustes. Bueno, cuéntenos, no, dice Faber, no es correcto. ¿Qué le faltaría? Si nos dicen que no, ¿qué le faltaría a esa respuesta a la pregunta ¿quién eres? Entonces, Cris, mientras tanto y mientras nos llega el delay, entonces acá nos estaban diciendo un tema de una pregunta. Nos habían preguntado, el lunes tuve una prueba y me dijeron, ya busco la pregunta, ya, un momento, mientras tenemos, bueno, acá ya nos llegaron más. Dice, una pregunta típica es descríbeme tus fortalezas, ya vamos a hablar de eso, y debilidades. No se debe hablar sobre la profesión, alguna cualidad y capacidad. Debería contar quién es como persona y no solo acerca de su experiencia, profesión y cargos. No es suficiente, le falta expresar que tiene experiencia. Muy bien, así es. La respuesta que tienes que preparar para la pregunta de quién eres es como, yo le digo a mis clientes, es como ese pitch. Ustedes han escuchado que los emprendedores les dicen, arme su pitch para que si usted se encuentra a un inversionista, en 5 minutos usted le cuente de qué se trata su negocio y logre inversión. Pues esta es la pregunta, el pitch personal. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que usted quiere mostrarle a ese entrevistador? Yo soy Pedro, tengo 35 años, soy ingeniero industrial, tengo 10 años de experiencia en áreas muy concretas, gestión de proyectos, finanzas, mercadeo, estoy casado, soltero, me apasionan las mascotas, toco guitarra, me encanta bailar, me encanta cantar, practico tal deporte, me apasiona ayudar a la gente y los fines de semana voy a una fundación. Ese tipo de cosas son las que hacen que yo muestre otra persona. Quiero saber, además del profesional, porque al final el profesional yo en la hoja de vida lo identifico, quiero saber quién es el ser humano que hay detrás de ese profesional. Y eso es lo que debo reflejar en la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Quedamos claros. Vamos con otra pregunta. La siguiente pregunta que nosotros consideramos que es importante que preparen es, y nos lo estaban escribiendo ahora en el chat, es ¿cuáles son tus fortalezas? Y también cuáles son tus debilidades, es como doble pregunta. De acuerdo. Y digamos que las debilidades no es para uno ponerse a decirlas en la entrevista, pero probablemente te pueden preguntar, bueno, ¿en qué tienes que mejorar?
y la típica respuesta es que soy perfeccionista, pues seguramente no va a ser muy vendedora. Recuerden que la entrevista es una venta y esa venta es de un producto que son ustedes. Así es que ustedes se tienen que vender muy bien. Entonces, tengo que saber cuáles son mis oportunidades de mejora, mis debilidades, para saberlas vender de una manera adecuada y que eso no me vaya a ir en contra del proceso de selección. Cuando yo hablo de mis fortalezas, tengo que hablar de fortalezas en términos de competencias laborales. Quiero que nos escriban en el chat de estas que hay en la pantalla, liderazgo, trabajo en equipo, puntual y disciplinado, si ustedes consideran que son una buena respuesta, si debería ser así, cuando les estoy diciendo que son competencias laborales. Bueno, y acá nos están preguntando, mientras tenemos ahí la respuesta, nos están diciendo, Nora, la pregunta que me han realizado en las entrevistas es ¿por qué estás interesado en el cargo si vas a ganar menos? No deberías ganar menos. Yo sé que estamos en un tema de crisis, pero siempre uno debería aspirar a crecimiento no solamente económico, sino también profesional. ¿Qué conoces de la empresa? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Esa pregunta es muy difícil de contestar siempre. Depende. A veces esta pregunta puede ser muy fácil de contestar si tú tienes una herramienta adecuada. En una Felizmente tenemos una sesión, aprovecho, esto es publicidad política, pero quiero decirles qué herramientas utilizamos, y es, nosotros hacemos una prueba psicotécnica de una batería psicológica, y con esa información, por eso es que hacen las baterías, esos test que uno llena, que qué le parece blanco o qué le parece mejor o cómo reaccionaría, para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades. Ahí sale específicamente cómo es usted, casi que cuando uno le lee, es una persona, las personas a veces se sorprenden que cómo es tan acertado. Y es eso adicional, lo comparamos con el cargo que usted quiere. Entonces ahí uno puede ver que si uno quiere, por ejemplo, ser, no sé, director de logística, pero ha tenido experiencia en compras y no tiene muchas competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, de asertividad, pues no va a ser fácil. Entonces ahí hacemos match con las fortalezas que requiere el cargo y las fortalezas que usted tiene, y así es mucho más fácil porque elaboramos ya basado en algo, digamos, real y estadístico de acuerdo a lo que usted respondió, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Claro que si usted, por ejemplo, no tiene o dice, no, Pau, y entonces yo cómo hago si no tengo presupuesto para pagar una prueba. Simplemente denle pruebas TICS gratis e ingresen. O sea, acá nos gusta botarles muchos temas así para que ustedes puedan también. Sabemos que cuando uno está en búsqueda de empleo hay un recurso que se empieza a agotar y es el tema del dinero, y por eso estamos haciendo no solamente estos contenidos gratis, sino les damos mucha información. Entonces, ¿qué nos están diciendo más? Las preguntas, aquí esto ya lo leí, es muy difícil de contestar. Las fortalezas siempre deben estar enfocadas en habilidades blandas, perfecto, o en competencias laborales. Es muy difícil de que debería responderse como generalidad de las debilidades y en qué lenguaje para que no jueguen en contra. Siempre que hablen de debilidades, Cris, la estrategia siempre es hablar de algo real. Por favor, no digan perfeccionista, por favor, por favor. Sí, en algo real que usted tiene y cómo se dio cuenta y qué está haciendo para mejorar. Todos sabemos que tenemos debilidades, o sea, nadie es perfecto. Y usted lo que tiene que saber es que esa debilidad que está nombrando no sea, digamos, un contra para el cargo. Por ejemplo, soy analista financiero, debilidad, no es que me cuesta la atención al detalle, no es el adecuado para el cargo, tú mismo te descartaste. Listo, Cris, sigue con los comentarios. ¿Qué vemos en esta imagen? Liderazgo, trabajo en equipo, puntual y disciplinado. Un mensaje, muchachos, por favor, nunca usen yo soy comprometido, responsable, puntual, disciplinado. Eso es lo mínimo que yo espero de una persona que voy a contratar. Entonces yo tengo que, como les digo, la entrevista es la venta. Yo me tengo que vender de una manera diferente. No digan lo que todo el mundo dice. Tenemos que ser vendedores. Y si yo no conozco cuáles son mis fortalezas, ¿cómo me voy a vender? Yo puedo tener una super hoja de vida que la mandé a hacer o yo la hice. Me pueden llamar a la entrevista, pero si yo en ese momento de la entrevista no sé cómo venderme, pues seguramente no voy a obtener el resultado que yo quiero en el proceso de selección. Entonces,
importantísimo. Si yo no me conozco y es parte de nuestra misión en Una Feliz Mente, y las asesorías empiezan no sentándonos a hacer la hoja de vida, sentándonos a identificar quién eres tú. Si tú no conoces quién eres, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas oportunidades de mejora, cuál es ese valor agregado que tienes para darle a esa empresa que te va a contratar, pues no te vas a saber vender. Es lo primordial. Entonces, chicos, fortalezas, y estaba leyendo aquí, fortalezas ofimáticas, véndanse diferente, no se vendan como todo el mundo se vende. Seguro que ustedes van a tener unas fortalezas valiosísimas y ahorita les voy a dar un ejercicio que hacen que les va a ayudar mucho para identificar esas fortalezas, que a nosotros en los procesos de entrevista, cuando una persona empieza a contarnos eso, identifico muchas más fortalezas que cuando me las cuenta la persona. ¿Cuáles son las fortalezas que yo puedo tener? Piensen en esos momentos donde les ha ido bien, ¿qué han hecho ustedes? Y si han pensado analíticamente, si han liderado, si ustedes son orientados al cambio, o sea, tantos cambios que he tenido en la empresa. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde casi cada año teníamos un cambio. Entonces, para mí cambiar, pues se me volvió fácil. Entonces, esa es una de mis fortalezas, orientada al cambio. Habilidades de negociación, si soy en el área comercial. Otra competencia puede ser trabajo en equipo, otra competencia puede ser dinamismo, creatividad, innovación. De hecho, esas son las competencias de habilidades blandas que se requieren para estos nuevos trabajos del futuro y para todo este cambio que vamos a tener en términos de vida, porque se nos cambió la vida con todo este proceso. Entonces, empiecen a identificar cuáles son esas habilidades que ustedes tienen y si no las tienen, empiecen a desarrollar nuevas habilidades, porque esto nos cambió y tenemos que empezar a asumir otras cosas. Entonces, Cris, ahí aprovecho para de nuevo recordarles que hoy en el paso de este concurso, como siempre, Una Feliz Mente siempre les da un detalle a las personas que están participando. ¿Cómo puedes participar y qué te vas a llevar? Entonces, lo que tienes que hacer es seguirnos en @unafelizmente por Instagram y comentar la última publicación. Hay una publicación que se llama exactamente como este taller, dice entrevistas virtuales efectivas, y es que comentes ese post con tú qué vas a hacer, o sea, qué es la primera acción que vas a hacer para prepararte para una entrevista virtual. Así aún no tengas procesos, acuérdate que la preparación la tienes que hacer antes, la tienes que hacer ya, para que si te llaman y te dicen a las 2 tienes entrevista, te quiero ver, o si te llaman y te hacen una pregunta, porque muchas veces a uno lo cogen y lo llaman y no, cuéntame de ti, ¿cuáles son tus fortalezas? O sea, a veces es hasta telefónico, entonces debes estar preparada. Entonces, ahí les vamos a enviar también a todos los que se registraron una guía de cómo entrar, cómo hacer el Dix gratis. Les vamos a enviar ese link para que todos lo tengan ahí. Que todos lo tengan. Claro. Nora dice, uno mismo a veces no identifica sus fortalezas y debilidades, y Beatriz nos dice, son muy difíciles las debilidades. ¿Qué nos recomiendas? Es básico, es importantísimo saber yo en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno. Y esas debilidades necesitas identificarlas. Te recomendamos hacer en el link que te vamos a compartir, ahí te va a decir cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de mejora. Pero también puedes, en esos momentos o en esas situaciones donde no te ha ido tan bien, donde no has logrado lo que te propusiste, donde las cosas no te salieron tan bien, revisa qué te pudo haber fallado y ahí es donde puedes identificar tus debilidades. Otra de las preguntas que a nosotros, cuando nosotros las hacemos a nuestros clientes, quedan como, oh, wow, no me imaginé que me fueran a preguntar esto. ¿Qué diría tu jefe que deberías mejorar? Oh, wow, siempre hacen como, no sé, lo voy a pensar, ¿sí? Prepárenlo, porque en ese momento, si yo no tenía un jefe querido, adivinen qué voy a pensar, y si supiera que lo odiaba, y eso se va a notar. Se nota, ustedes no se imaginan cómo la expresión de la cara cambia completamente. Y como entrevistador uno sabe, y entonces empieza a preguntarle, y ahí es donde, como yo no lo he preparado y no sé, pues termino contándole que me agarré, que me echó, que peleé con él o que tuve una dificultad, cualquier situación que no es buena, contarla en un proceso, en una entrevista. Entonces, sí es importante que si han tenido algún problema con su jefe o con algún compañero de trabajo y les preguntan, cierren eso, cierren ese ciclo, hagan lo que tengan que hacer, pero que ustedes estén tranquilos en el momento
de responder a esa pregunta que les hacen, porque se hace precisamente para identificar si la persona es conflictiva, si tiene problemas con compañeros, que le molesta de los otros, es otra pregunta. Entonces, sí es importante que tengan claro eso. No sé si hay preguntas, Pau. Sí, acá, Cris, nos han dicho, hablar sobre las debilidades es muy complicado, son más difíciles las debilidades. El jefe se refiere también a las debilidades y es verdad. A veces posiblemente, como ya uno sabe que fijo van las de quién eres, fortalezas y debilidades, los reclutadores han cambiado las formas de preguntar. Entonces a veces dicen, si yo llamara a alguien, ¿qué me diría que haces bueno? ¿O qué es lo mejor que has hecho? Y esas fortalezas deben ir unidas con logros. Lo mismo las debilidades. Las debilidades tú las tienes que tener súper claras. Y yo quisiera también acá contarles que hay que sanar unos procesos internos que quedan abiertos de heridas de nuestra profesión. A veces nos pasan cosas con nuestros jefes, cosas con nuestros compañeros de trabajo y uno queda herido. Entonces, por ejemplo, no sé, tienes un jefe que no te valora y que alguna vez te hizo sentir mal, entonces llevas años sintiéndote mal por algo que hizo tu jefe. Eso lo tienes que sanar porque es una percepción de él y puede que tú seas un excelente profesional y no te estés dando cuenta. Y eso, cuando te digan, ¿qué pensaría? O cuénteme de su jefe, de una, si tú traes ese recuerdo a la mente, es que es automático. O sea, solamente si yo los pusiera a pensar en lo más feo que les ha pasado en el trabajo y tuviéramos la cámara, seguramente uno, la expresión lo dice. O sea, es tanto el poder del cerebro, la mente y eso que incluso tú puedes llegar a volver y cuando recuerdas una acción, ir hasta el pasado y volverla a revivir. Por eso la culpa hace tanto daño, ¿sí? Por eso la culpa incluso genera enfermedades. Entonces, un proceso de sanación también es muy importante. Estos procesos se pueden hacer por medio de programación neurolingüística, entonces a veces también nosotros trabajamos con clientes procesos de PNL para que ya sanen eso y puedan decir, bueno, sí, me echaron. O sea, a veces la gente, y más a las personas que, por ejemplo, echan o cometieron un error, es algo como que sienten que los echaron y que ya no, su vida profesional no tiene sentido, o sea, mejor dicho, es como si no sé, los despidieron y es lo peor. Y hay gente que se queda ahí, se acabó su vida profesional por un despido. Entonces tienes que hacer esos procesos para poder hablar de debilidades y trabajarlas. Listo, Cris, continuemos. Ok. Y ojo, no vayan a hablar nunca mal de su jefe, así haya sido detestable el jefe. No vayan a hablar mal. Cierren el tema, por eso es importante prepararla, porque si yo no he sanado y no tengo esa habilidad de poder decir las cosas adecuadamente, por favor, no vayan a hablar ni mal de la empresa, no es que me echaron después de tantos años que yo trabajé, nada. Tenemos que ser muy profesionales en el momento de enfrentar la entrevista con ese tipo de preguntas. Otra pregunta que seguro les van a hacer, y si no se las van a hacer de alguna otra manera, es ¿cuál es ese logro más importante que usted ha tenido en su experiencia laboral? Seguramente ha tenido muchos logros y por experiencia nosotros hemos encontrado que a la gente le cuesta identificar esos logros porque lo ven como, es que eso era lo que me pedían que yo hiciera, ese era mi trabajo. Pero resulta que cuando identificamos que gracias a eso que tú hiciste, la empresa logró vender más, disminuyó tiempos de entrega, ahorró tanto porcentaje en dinero, en tiempo, en actividades, ayudaste a generar un plan de bienestar o algo que ayudó realmente. Siempre piensen en cuál fue el resultado. Y aquí les vamos a dar un tip que les va a ayudar también a identificar sus fortalezas. Cuando ustedes piensen en ese logro, piensen en un logro contundente, un logro bueno, vendedorcísimo. Piensen en una metodología que nosotros tenemos que se llama método STAR. STAR, S que significa situación, T que significa tarea o problemática, A que significa acciones, que eso, ahí es donde vamos a encontrar las fortalezas, y la R de resultados, STAR. Yo creo que Pau nos va a escribir por ahí. ¿Cuál es la situación? Mira, cuando yo trabajaba en el banco, teníamos que motivar a los clientes para que utilizaran un cajero.
es la situación. ¿Cuál era la problemática? Pues que el cajero no lo usaban, el banco había invertido una cantidad de dinero en el cajero que iba a minimizar a disminuir las filas. Y entonces, ¿tú qué hiciste? No, pues yo lo que hice, acuérdense que en una entrevista el yo funciona porque quien me estoy vendiendo soy yo, no otra persona. No vayan a decir es que hicimos, es que generamos una estrategia. No, ¿yo qué hice? No, yo hablé con el gerente de la oficina, le dije que si me podía parar en la puerta para orientar a las personas, empecé a orientarlas y me di cuenta de que tenían muchas dudas y temores con el cajero. Entonces implementamos un programa, una cartilla, nos sentábamos con las personas y le decíamos cómo podían mejorar sus tiempos, disminuían sus tiempos haciéndolo por acá, y les enseñamos cómo manejar. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que pues logramos implementar no solamente un cajero, sino que colocamos 2 cajeros en la oficina, y fuimos la oficina ganadora del premio a mayor uso del cajero. ¿Sí? Cuando yo veo esa situación, lo que hago es que identifico en las acciones que esa persona es analítica, que es orientada al servicio, que le orientada a los resultados, que identificó, que observó cuál era la situación y creó y generó unas estrategias para que la oficina lograra cumplir con ese objetivo. Bueno, Cris, ahí nos están diciendo, hay unas personas, revisa tu micrófono, nos están diciendo que hay un ruido como raro. De pronto, para que revises. Y mientras tanto, voy revisando lo que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, Gladys nos había dicho, ¿y uno cómo responde frente a la pregunta si uno trabajó en una empresa más de 4 años y tuvo que renunciar porque no valoraban el trabajo de uno? ¿Qué se puede decir? Hay que trabajar y, como les decimos, cada acción o cada salida hay que trabajarla. Sí, que te fuiste y en ese momento era porque tú sentías que no te valoraban, no puedes decir eso, sino decir, mira, estaba en un cargo donde quería mayor desarrollo profesional, en ese momento no habían posibilidades y tomé la decisión de empezar a buscar. Igual, un tiempo de 4 años es un tiempo bastante prudente para hacer un cambio. Así que sin problema lo puedes decir, hablando desde unas motivaciones de desarrollo y no motivaciones por temas negativos. Listo, Cris. Ok, ¿ahí me están escuchando bien? Es que es como si algo del cablecito se escuchara mal, no sé. Creo que es algo del cablecito, pero pues revísalo. Esto puede pasar y está perfecto, que por ejemplo nosotros, si tú haces una prueba antes de lo que está pasando y eso que nosotros fuimos perjuiciosos, pues que empecemos a revisar. Pero si ya te pasa y si el entrevistador te dice algo, sería bueno tener ahí unos, no sé, algo de cambio, ¿sí? O apoyarte en otra persona y decir, bueno, igual esto también es parte de lo que puede pasar en una presentación. Y así como a nosotros les pasa, esto para que ustedes aprendan, a ustedes también les puede pasar, entonces hacer pruebas. Si por ejemplo ven, yo creo que hay algo que estamos también viendo en tu cámara, Cris. La cámara de Cris tiene algo que se llama seguimiento a personas. Entonces yo me veo estática y Cris se está moviendo y se le mueve la cámara. Esto ya está perfecto y ya uno está viendo que eso pasa, entonces simplemente, si ya sabes qué pasa y nosotros ya sabemos qué pasa, es para que ustedes digan, ay, mira, se va a mover la cámara porque yo posiblemente veas movimientos y son automáticos, porque mi cámara tiene seguimiento a personas. Entonces, como Cris mueve mucho y es bastante expresiva, ¿sí? Entonces es súper normal, ¿listo? Aquí ya lo sabemos y para que ustedes vean que le pueden saber. ¿Qué más nos dicen? Fernando, cuando le terminan el contrato a uno sin justa causa, ese es un excelente motivo. Mira, y más ahorita en pandemia, o sea, tranquilos, lo pueden decir. Yo sé que es una noticia compleja, pero con tranquilidad, miren, por la pandemia tomaron decisiones, yo no tenía ni idea, pero pues estoy acá y no se sientan, o sea, yo creo que lo más difícil es manejar esa situación de duelo, donde uno primero tiene enojo, después le da como la depresión y después viene una etapa de aceptación y resiliencia. Ese proceso también es necesario vivirlos, hablando en temas
psicológicos y en temas de los procesos que cada uno tiene que vivir. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado, es que si tú empiezas en el momento de enojo y te quedas en depresión y no sales, y entonces no avanzas, no haces nada, dices no voy a buscar trabajo y te quedas ahí, ahí es donde hay que pedir ayuda. ¿Listo? Entonces, sigamos. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, ya te escuchamos muchísimo mejor. Me quité el micrófono. Esas cosas pueden pasar, chicos, y lo importante es que lo sepamos, que nos tranquilicemos y podamos mejor manejarlo. O sea, todos entendemos que podemos tener en algún momento situaciones tecnológicas. Bueno, otra pregunta, ¿cuál sería tu contribución a la empresa que te contrate? ¿Será que no, si no la tengo clara, si no sé quién soy, si no sé cuáles son esas fortalezas y cuál es ese valor agregado, qué es ese de diferente que yo tengo que pueda llamarle la atención a la otra empresa y por qué me deberían contratar a mí? Esa es otra, es una pregunta que va muy asociada a eso. Debo tener claro qué es lo que yo puedo aportar, mi experiencia y mi experiencia en qué, las certificaciones que tengo, los estudios que he realizado, el que soy una persona abierta, que conmigo ustedes van a encontrar una persona que va a liderar el proyecto, que es orientada al logro. Para dar esta respuesta, ustedes se pueden apoyar en su experiencia, en sus estudios, pero además en esas fortalezas, en eso que yo le voy a dar de diferente a la empresa para que me contrate a mí. Esas son preguntas que debemos tener presentes y que digamos que en la dinámica de las entrevistas las hemos manejado. Pero resulta que ahora, con todo este tema de la pandemia, hay otras preguntas que han surgido y que seguramente te las van a hacer y que no va a ser extraño que las hagan porque pues sería como raro, como yo creo que cuando uno empieza a hablar con alguien, lo primero que hace es preguntarle, bueno, ¿y cómo te ha ido con lo de la cuarentena, la pandemia? ¿Cómo está tu familia? Es lo que hacen y preguntan. Y a muchos de nosotros nos da pena o no sabemos qué, ¿será que le digo que ha sido terrible para mí, que me he sentido en algunos momentos muy triste o no? Entonces, importante que todos estemos preparados para ese tipo de preguntas. Te pueden decir, bueno, ¿y cómo te sientes con esta cuarentena? Y si yo no sé qué decir, pues seguramente, porque me estaban preguntando, eso me va a sentir incómodo y voy a titubear y no sé cómo responder. No hay ningún problema, cuenta, o sea, creo que todos en el mundo hemos estado sintiéndonos unos días bien, unos días no tan bien, nos hemos sentido felices, esto ha sido nuevo para todas las personas en el mundo, hasta para el mismo entrevistador. Entonces, está bien que tú cuentes cómo te sientes, es honesto, sé honesto y sencillo, pero siempre cuidadoso, ¿no? No se vayan a regar en prosa ni vayan a decir cosas que no van a ser positivas para ustedes. Todos nos hemos visto afectados de alguna manera con este proceso, pero lo importante es que ustedes muestren que lo están resolviendo, que se están acomodando, que se están ajustando a esta situación de pandemia. Otra pregunta. Y acá, perdóname, Cris, y acá nos escribieron, de preguntas nos están diciendo, cuando he hablado mucho de yo, me han dicho que soy muy egocéntrico y que las cosas se hacen en equipo. ¿Cuál es la mejor decisión? Ahí la mejor decisión es que las palabras, ayer una frase de mi novio me caló el corazón porque me equivoqué en algo que escribí en LinkedIn y me decía, cuidado con las palabras porque son como flechas. Entonces, y a veces eso puede impactar y herir a una persona. Pero aquí tienes es que tener cuidado con los logros que utilizas, ¿sí? Si, por ejemplo, tú dices, yo hice, yo realicé, es que ese proyecto lo hice por mi gestión. Es diferente si hablas de lideré. Yo lideré un equipo fantástico de tantas personas que gracias al trabajo de ellos y a toda la coordinación que tuvimos, pudimos entregar a tiempo, en el costo estimado, con el presupuesto que nos dieron, con todo el alcance, el proyecto. Entonces fue un logro, obviamente que me doy todo, digamos, en ese momento te das todas las, ¿cómo se dice? Todas las flores para ti, pero siempre son las palabras. Lideré, coordiné, dirigí. Esas son las palabras que debes utilizar cuando hables de logros. ¿Listo, Cris? Ok. Otra de las preguntas que nos pueden hacer es, ¿cómo estás manejando el equilibrio entre el trabajo y tu vida privada? Ahora muchas personas
se volcaron a trabajar desde casa, todos estamos desde casa trabajando, la mayoría, y ahí es importante identificarlo, las empresas quieren identificar, bueno, ¿y esta persona cómo trabaja? En este momento de teletrabajo quiero saber cómo se organiza, y la respuesta que tú des va a mostrar esa rutina, esa dinámica. Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Cuenta, no, yo tengo hijos y entonces si mis hijos se conectan a las 8 de la mañana a la clase, yo tengo una persona que me ayuda con la comida, o no, yo tengo que a las 11:30, 12 pararme para organizar el almuerzo, yo me levanto desde las 6 de la mañana y cuadro algunas cosas, a las 2:30 los niños salen de clase y nos sentamos a almorzar y tenemos esas dinámicas. ¿Y qué contesto si yo no estoy trabajando? Igual también debes mostrar que tienes una rutina. No vayas a decir que duermes hasta las 11 de la mañana, que te levantas, que ves series todos los días. Este espacio es un espacio de crecimiento personal también. Todo esto que está pasando nos tiene que mostrar otras cosas diferentes y nos debe llevar a hacer otras cosas. Y esto es lo que nos permite mostrar, muestra una rutina, no tengo trabajo, pero tu trabajo es buscar trabajo, es desarrollar otras habilidades. Entonces me levanto a las 6 de la mañana, 7, hago ejercicio, no sé si meditas, hay una cantidad de actividades que ayudan a que tú estés tranquilo, porque en este momento también muchas de las personas han sentido angustias, sienten incertidumbre, y eso hace que la cabeza empiece a generar una cantidad de pensamientos que no nos sirven realmente para nada. No, es que está muy difícil conseguir trabajo, no, pues en plena pandemia, no, imagínense. Pues claro, así va a ser muy difícil. Es como ese muñequito de los cómics que siempre anda con la nubecita negra aquí. Está el sol resplandeciente para el resto del mundo y uno con la nube negrita. No, chicos, lo que necesitamos es generar pensamientos positivos. Recuerden que lo que yo pienso es lo que yo siento, esa es la sensación que voy a tener, y eso que siento es con lo que yo voy a actuar. Entonces, necesitamos generar pensamientos positivos para que así nuestras acciones sean acciones que permitan que se den esos resultados que yo quiero que se den. Entonces, debo definir una rutina, contar qué es lo que yo hago y responder frente a esa respuesta de esta manera. Exacto. Perdóname, Cris. Ahí Fernando nos dijo también que este era un momento excelente para buscar trabajo, estudiar y aprender algo nuevo. Claro que sí, hay personas, y les digo que para nosotros ha sido maravilloso, porque a través de lo que estamos haciendo, de las conferencias en universidades, que tienen que estar súper pendientes de todos los eventos que estamos haciendo, incluso que son de entrada libre, hemos logrado impactar a muchísimas personas. Entonces, es muy bonito y es como tú veas la cuarentena. Obviamente, es un proceso de mucha carga emocional, además porque cuando uno mira un portal de noticias, ya creo que no hay ni una noticia que uno lo anime, ¿sí? Pero tú tienes que cuidar de esa energía. Cuando uno cuida de energía y se mantiene formándose, viendo cosas que le levanten el ánimo, participando en eso, pues uno dice, wow, no, sí, es hora de prepararme, y uno empieza a traer, ahí sí suena muy de esta película gringa, como no, y atrae con el pensamiento, pero la realidad es que todos somos vibraciones. Entonces, energéticamente, cuando tú estás de buen humor, pues como que tú eres más chévere, o sea, uno siente eso. En cambio, cuando uno llega a una oficina, a un espacio donde están peleando, es que eso retrae. Entonces, cuiden eso, y obviamente vamos a tener momentos de bajón, pero la idea es seguir adelante. Gracias, Cris. Ok. Y una última pregunta para que tengamos presente es, ¿qué has aprendido? ¿Has aprendido alguna habilidad en estos últimos meses de cuarentena? Y a veces encontramos que ahora hay una cantidad de webinars, de live, de masterclass gratis, de cursos gratis. De hecho, estamos como agobiados con tanta información y con tantos cursos. Pero esa pregunta puede ser válida también para entender, bueno, ¿y qué estás haciendo? No tienes trabajo, entonces, ¿a qué te dedicas? Y quiero saber qué es lo que haces. Y puede ser que como me he sentido mal y no he querido aprender nada, pues no, seguramente no he tenido nada que aprender profesionalmente, puede ser.
pero está bien, o sea, no necesariamente tengo que salir a mostrarme que soy el wow experto y que en todos estos meses me he metido a todos los cursos y estoy súper productivo, ¿no? Hay que ser sinceros y todos debemos ser claros en este proceso. Pero sí, creo que todos dentro de esta cuarentena hemos aprendido algo. Algo nos ha tocado aprender a cocinar. Las personas que se han quedado solas en la cuarentena han tenido que aprender a cocinar o por lo menos aprender una receta. A mí, por ejemplo, yo les comento que este tiempo donde he también tenido mis sub y bajas como todos, encontré que dibujar me gustaba y hasta me sale bonito, entonces estoy dibujando. Hay otras cosas que cada uno ha aprendido, lo importante es que cuenten. He aprendido sobre mí, he aprendido a, no sé, yoga, estoy leyendo sobre otros temas que no sabía que me gustaban, estoy aprendiendo nuevas habilidades. Cuenten cosas, pero piensen qué es lo que van a responder. Es muy, muy importante preparar absolutamente toda la entrevista y todas las posibles preguntas. No vamos a saber todas las preguntas que nos van a hacer, pero si yo tengo claro toda la información, acuérdense que la cabeza va al archivo y saca la información que tiene y que sea información correcta, profesional y adecuada para este momento de la entrevista. Aquí también un tip súper importante, Cris, es que nosotros cuando hacemos asesorías de entrevistas, claro, preparamos el método STAR, pero no es tener el archivo abierto porque usted no va a leer como un robot. Fortaleza, yo soy disciplinada. En el año 2017 ingresé a la compañía y entonces uno se da cuenta, ¿sí? Entonces a veces hay gente que te dice, por favor, ¿me puedes compartir la pantalla? Y entonces uno se pone nervioso. Lo que ustedes pueden hacer y que sirven mucho es preparen todas las respuestas escritas y armen pequeños mapas mentales. A veces se pueden apoyar con POSIT, ¿sí? POSIT, que estén ahí donde te digas 3 fortalezas o una fortaleza y que se acuerden del logro con una palabra clave. Entonces puede ser liderazgo, planta nueva. Entonces, ay, me acordé que para hacer el proyecto de la nueva planta yo estuve a cargo del segmento de, entonces es mucho más claro. Y acá también respondiendo una pregunta de Lady Geraldine Marín, dice, en algunas plataformas de empleo están pidiendo grabar un video de presentación. ¿Qué será bueno en este video? Que es 1 minuto, entonces lo que le estoy diciendo es que redacte un texto, o sea, redacte lo que va a decir que debe tener. ¿Quién eres? Fortalezas, por qué quieres trabajar allí y un logro. Si es un video súper corto, pero sí es importante que lo redactes y que después lo ensayes y lo grabes. Listo, Cris. Mira que ayer justamente uno de nuestros clientes me mandó la solicitud está en un proceso y le pidieron un video. Y le decían, describe por qué quieres trabajar en el nombre de la empresa y cuéntanos algo sobre ti. Y mándalo mañana, o sea, era anoche, para mandarlo hoy. Y que además dijera un logro en inglés. Un logro en inglés. Entonces me llamó asustado. Oye, ¿qué me sugieres? Eso que está diciendo Paola es súper importante, pero además que utilicen esos tips del espacio que les acabamos de dar para las entrevistas para el video. Entonces, que sea un video donde ustedes ojalá estén de pie o si están sentados se vea algo agradable, algo bonito, algo profesional. Cuenten quiénes son ustedes. Soy Paola Casalla, tengo tantos años, soy ingeniera industrial, tengo experiencia en tales proyectos que sean muy claros y concisos, me gustan las mascotas, me encanta bailar, me encantaría trabajar en la empresa de ustedes por estas razones y los logros más importantes. Eso está pasando en muchos procesos de selección. Y algunos los piden que los graben desde su celular y otros les piden que entren a unas plataformas y los graben. Entonces, eso va a ser lo normal y lo usual. Y esos videos no necesariamente los puede ver una persona, los pueden rotar entre diferentes personas que participan en el proceso. Entonces, tengan presente siempre cómo lo van a hacer. Bueno, después de esas preguntas básicas que ya hemos hablado, siempre preparen una pregunta para el final.
Nosotros lo hacemos a propósito en nuestras asesorías. ¿Tienes alguna pregunta? Y la gente dice, ay no, por fin ya se acabó esta entrevista, ya no más. Y resulta que yo hago esa pregunta precisamente para que me haga una pregunta. Siempre, siempre debemos preparar una pregunta. Y ahora con mayor razón, porque resulta que antes yo iba a la empresa a tener la entrevista y pues yo veía como las oficinas, cómo era la dinámica, cómo era la recepción, veía la empresa y me hacía una idea de cómo era la empresa. Pues resulta que ahorita veo a alguien por detrás de la cámara y entonces pues yo puedo preguntar, bueno, ¿y cómo es la dinámica de trabajo ahora? ¿Cómo teletrabajo? ¿Qué tipo de herramientas usan? ¿Cómo es la cultura de la empresa? Esas cosas que antes veía, pero que ahora por el tema de la virtualidad no lo puedo ver, lo debo preguntar. No pregunten salario. En esta entrevista no pregunten salario. Se supone que yo el salario ya lo sé porque en la vacante debería salir. Como sabemos que en algunas vacantes no sale eso, no lo hagan en ese momento. Pregunten después, en otro momento, cuando ya tengan un proceso más avanzado, cuando pronto ya tengan la entrevista con el jefe del área o el director, ahí lo pueden hacer, pero antes no lo hagan. En ese momento no lo hagan. Bueno. Y ahí, por ejemplo, Cris, les estamos preguntando, ¿qué preguntas harías? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunas de las preguntas que nosotros recomendamos es, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿y cómo están haciendo en este momento? ¿Sí? Pero si tú tienes, ¿tú qué dirías? Entonces, nos gustaría que nos contaran y mientras tanto, Cris nos va contando qué preguntas se deberían hacer. Okay. ¿Qué preguntas deberían hacer? Es, ¿cuáles son? No voy a preguntar el salario, sino como cuáles son las dinámicas de trabajo en la empresa, ahora que están trabajando desde casa, cómo lo hacen, qué tipo de seguimientos manejan, el alcance del cargo, cuál es el siguiente paso después de esta entrevista, qué debo hacer, cuánto tiempo debería esperar yo para saber el resultado del proceso, cuándo requieren la vacante, como para y estimar más o menos el tiempo que se demora el proceso, cuáles son los pasos del proceso, eso lo pueden hacer. También hay otra pregunta que le pueden hacer a usted y es, ¿cuáles son las condiciones que usted tiene para trabajo? ¿Cómo es el puesto de trabajo en su casa? ¿Sí? Miren cómo corre por relevancia el tema del espacio que usted tenga, porque además ergonómicamente, si vas a estar trabajando 8 horas diarias, debes tener las pausas. Entonces, las empresas también se preocupan por ese tipo de situaciones. Aunque algunos dan los artículos que necesitan, pero igual quieren entender cómo tienes tú ubicado el espacio de trabajo. Y Cris, yo también quería hablarte de esta semana en LinkedIn. Alguien preguntó y alguien hizo como una polémica porque dijo, contraté a una persona y le pedimos trabajo de lunes a viernes. Le pedí el trabajo, le pedí que ingresara a una inducción el sábado y se negó que él no trabajaba los fines de semana. Y puso un comentario al final como, o sea, en pandemia no es posible que la gente con tanta búsqueda de empleo, él diga que no. Pero entonces ahí me pareció curioso porque se desató una polémica y decían, es que sí decía, el proceso de selección estuvo mal ejecutado porque en el momento inicial, tanto del entrevistador como para la persona que es el candidato, debe decir cuáles son sus no y cuáles son cosas que usted podría aceptar. Entonces, por ejemplo, si tú eres mamá y no sé, estás en un momento con tu hijo, pues mira, organicémonos y yo soy muy juiciosa, yo soy muy productiva en casa, pero no puedo trabajar en la noche o mis horas de almuerzo se respetan porque estoy con mi familia y tengo que hacer almuerzo. O te puedo pedir un favor, yo soy la encargada de hacer el almuerzo en casa, yo podría entrar un poquito antes y para hacer el almuerzo, es que son unas dinámicas totalmente diferentes. Y si te llaman a reuniones, Dios mío, hoy no hice el almuerzo y acá tu angustia y la olla pitando, pues no, eso defínelo antes, obviamente que es flexibilidad de parte y parte, pero está pasando algo muy bonito. Yo creo que es que por primera vez esta pandemia en el tema laboral se volcó hacia el empleado y hacia un empleado que se encuentra
agotado y abrumado, que ya estaba pasando. Veíamos cargos más en entidades financieras, en muchas entidades donde trabajaban casi 14 horas en un espacio de trabajo y nunca le decía, o sea, salía y era como volvía a su casa, dormía y se levantaba, pero es que acá estamos en una dinámica donde por primera vez incluso se están regulando el uso de WhatsApp, el envío de correos, o sea, estamos cambiando laboralmente, entonces sí es importante que en esas últimas preguntas o en esas últimas afirmaciones o ya cuando el proceso tome un avance, tú empiezas a decir, mira, tengo unos ciertos temas para hablar contigo, si no hay problema. ¿Listo? César Arrocha nos dice cuáles son los retos que están enfrentando el equipo y que buscan un nuevo integrante. Excelente pregunta. María Fernanda, y cuando al postularse a un cargo le dicen a uno, indique su aspiración salarial, pues tienes que hacer, siempre les decimos que sean muy juiciosos y que hagan un ejercicio consciente de sus gastos e ingresos y obviamente pues que uno no trabaja para cubrir esos gastos, sí, con un porcentaje adicional de ahorro o que tú puedas estar tranquila. Entonces tienes que decir. Otra pregunta frecuente es cuáles son las metas a corto y largo plazo. Entonces, hay también un tip importante, léanse los informes de gestión, muchas compañías publican en qué van, cuáles son sus proyectos y pregunta, oye, mi jefe va a ser esta persona, vi un proyecto interesante, posiblemente podemos estar o voy a ser parte de ese proyecto, quisiera que me dijeras mis compañeros, cómo están haciendo en el trabajo, en fin. Listo, Cris. Ok. Listo, se acabó la entrevista. Uf, por fin. ¿Cómo cerramos la entrevista? Ya es videollamada. Entonces, ¿qué debemos hacer para ese cierre? Por favor, esto que el señor está haciendo, no lo vayan a hacer ustedes. Eso de despedirse, chao, no. Si el entrevistador lo hace, ustedes lo pueden hacer. Pero es más profesional despedirse con una frase, muchísimas gracias por el espacio, estoy seguro que voy a dar lo mejor de mí en este nuevo cargo. Miren que yo ya le estoy diciendo que yo voy a quedar en el cargo, ya voy preparándome también para eso. Cuando yo hago las preguntas, debo tener también un espacio para que el otro conteste. Miren que acá tenemos los minutos que se demora en llegar el audio o la presentación o la respuesta. Entonces, para que no se vayan a cruzar las conversaciones, también debemos tener esos espacios. Finalice de la mejor energía y espere siempre que la otra persona se desconecte. No, acuérdense que no, el hecho de que yo quite la cámara no significa que me he desconectado. Entonces a veces uno, ay, por fin se acabó esta vaina, qué horror, y la persona está escuchando. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces esperen, despídanse amablemente, con una sonrisa, esperen que se termine cerrada la sesión, apaguen ustedes también y ahí sí hacen comentarios frente a la cámara, a la entrevista. Listo, se acabó. ¿Ya termino? No. Lo que nosotros les invitamos es que se evalúen. La medida que tenemos para mejorar algo es que yo evalúe cómo lo hice, cómo lo estoy haciendo y qué mejoras debo hacer. Entonces, después de realizar de terminar la entrevista, si pudo grabar la entrevista, ustedes pueden al inicio de la entrevista preguntar si pueden grabarla. Si la pueden grabar, buenísimo porque pueden ver su video. Entonces revisan, se ven, uno cuando se ve es mucho más crítico que mismo. Entonces, uy, no, pero mira cómo muevo la mano, no, mira la expresión que hice, no, pues me cogí la cara muchas veces, no, pues cómo contesto eso. A veces uno dice cosas muy chistosas que por los nervios no se da cuenta. Entonces, ahí ya, en la medida que yo ya soy consciente de eso, pues en el siguiente ejercicio no lo voy a hacer y voy a mejorar las respuestas de mis entrevistas. Y mira, Cris, que acá, por ejemplo, perdóname, aquí nos está diciendo una pregunta anónimo, ¿qué hacer cuando los entrevistadores muestran afán? Y ahí, para que lo tengan en cuenta, a veces pasan varias cosas y es que acuérdense que como las personas, hay varios entrevistadores con diferentes tipos de personalidad. Entonces está el rudo que ni siquiera prende la cámara, sino como un robot. Cuénteme quién es usted, cuántos años tiene de experiencia, que uno está como todo
tratando de ser lo más empático, pero no le ayuda por una actitud. Entonces ahí prepara respuestas muy concisas. También está el amiguero, el, ay, cuéntame, no, y entonces se quedó en ese, ¿quién eres tú? Tú le contaste que eres de la misma universidad, ay, yo también, no, y cuéntame, difícil esto de la pandemia. Se da cuenta que ya va muy tarde en la entrevista y empieza, ay, bueno, cuéntame rápido, ¿tienes experiencia? Sí. Ah, bueno, ¿has hecho esto? Ay, vale, muchísimas gracias a ti, te tengo que cortar porque tengo otra entrevista. Entonces, tú también tienes que manejar la entrevista porque a veces hay entrevistadores muy enfocados y hay otros que son como muy dispersos, se fueron y te perdiste de entregar mucho valor. Listo, Cris, eso continúa. Además de, bueno, ya puedo ver el video, si quieres pasa la presentación que creo que se quedó ahí. Miras el video, si lo grabaste, revisas, evalúas qué hiciste bien, qué no hiciste tan bien. Uno tiene que evaluarse, uno tiene que calificarse porque es la única manera que tenemos de mejorar. También otra cosa que les invitamos a que hagan es llamen. Ya después de una semana, 2 semanas, dependiendo de lo que les hayan contestado, cuánto se demora el proceso, está bien que hagan la llamada, pregunten cómo está, cómo va el proceso, sigue o no sigue. Nosotros vemos muchos comentarios en LinkedIn de las personas quejándose porque definitivamente los reclutadores, las personas que hacen los procesos nunca, no, pues la mayoría no llaman a decir, oye, no sigue el proceso, ya se terminó y tú no continuaste en el proceso, para que ya uno deje esa ilusión que tiene con ese proceso, ya la cierre y avance con otras cosas. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es, si no les llega ningún correo, si no los llaman, llamen ustedes, pregunten si el proceso sigue activo y con eso ya lo que hacen es que cierran el capítulo o avanzan en el proceso. Y ahí terminaría nuestro proceso, nuestro cierre, el antes, el durante y el después de la entrevista. Queremos conocer si tienen alguna pregunta, si ¿Qué les gustaría que también nosotros pusiéramos en el próximo webinar? Creo que vamos a estar entre plataformas y también de pronto preparación de videos. Prepara tu video para entrevista o método STAR. Me parece que son 3 temas como hablar de logros. Quisiera que nos escribieran ahí de qué quisieran que habláramos. ¿Sí? Entre esos 3 temas definamos nosotros y que nos digan. Inmediatamente ustedes escribieron este webinar, ya quedan inscritos en la lista de correos de todos los eventos, es decir, posiblemente no les vuelva a llegar una invitación de inscríbete a nuestro webinar, porque eso fue lo que pasó en este, sino simplemente ya les va a llegar de manera automática. ¿Listo? Pero nos gustaría que nos dijeran cómo les ha parecido, que estén participando. He visto muchas publicaciones que quiero aprovechar para leer algunas de lo que nos han dicho que van a hacer en Instagram. Entonces, para los que están participando para ganarse el ebook, nos han dicho, Eli Serrano, empezaré a salirme del cajón en las respuestas y trabajar en mi lenguaje no verbal. Muy bien. Andrés Abudinen, lo primero que va a realizar es un pitch para comenzar mis entrevistas. Muy bien. Qué buen tema. Lo primero que debo hacer para una entrevista es conocerme, analizarme e identificar mis fortalezas y muchos más. Llevamos aproximadamente unos 17 comentarios, así que les agradecemos un montón. Y a ti, Cris, muchísimas gracias. No, gracias a todos. Andrés también nos está escribiendo acá. Bueno, Laura nos dice que hay muy pocas empresas se toman esa cortesía de enviar un correo y avisar. Andrés dice que hablemos de las pruebas psicológicas, hice varias y no tengo retroalimentación. Y María Fernanda, gracias, los temas son preparación de videos, muy bien, sí, muchas gracias, la verdad es que esos son los temas que nos sirven a nosotros para ir preparando los siguientes espacios y generarles a ustedes valor con la información que les damos. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un honor poder estar con ustedes y acompañarlos en este proceso y apoyarlos en todo lo que, en todas las preguntas que hicieron. Gracias. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde va a estar colgado este video. Si tú quieres compartirle a un amigo, oiga, estuve en un webinar buenísimo de entrevistas virtuales, entonces por favor suscríbase que allá va a estar colgado este evento. Vamos a estar haciendo eventos cada 15 días para que ustedes se mantengan
muy actualizados con tips y con pautas para enfrentar esta cuarentena, conseguir ese empleo ideal y obviamente ese empleo enfocado en su talento. Muchas gracias de parte del equipo de Una Felizmente, Paola Casallas, Cristina Barbosa, Sigifredo Serrano, sé que también está acá Margarita, todos del equipo de Una Felizmente, muchísimas gracias a todos. Yasmín también está. Yasmín también está, entonces todos súper conectados ahí. Muchas gracias también a todo el equipo y nos vemos en una próxima emisión. Gracias a Marcela, también nos cuentan ahí, me interesa el próximo evento que se llama Método Star. Vamos a mandar, yo creo que una encuesta, redactar y hacer una buena hoja de vida. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por todos los temas, muchas gracias a todos. Entonces, con esto damos por finalizada nuestra misión. Muchas gracias. Feliz noche a todos, gracias. Chao.